en aquella época era realmente caro, con tanta pompa, una mujer que había sido una actriz que vivía en una pensión, no tiene nada de malo, digo, ese era su patrimonio, y irse a Europa con todo. ¿Quién le paga? Todavía había cierta libertad de prensa, porque estamos hablando del año 47. Entonces el gobierno, ante ese murmullo, algunos cuestionamientos de algunos políticos que todavía podían decir algunas cositas, algún diario que podía todavía cuestionar algo, el gobierno saca un comunicado oficial diciendo que la señora Eva Perón va a viajar a Europa con dinero de su propio peculio. Entonces el diario Provincias Unidas dijo, esto confirma lo mucho que la señora ha peculiado. El diario fue cerrado, el director encarcelado, el dueño fue también encarcelado, y ahí ya empieza una racia importante. Ya, digamos, esta fue lo último que se pudo tolerar. El año donde más diarios se cerraron fue en 1950, 150. No había margen para que nadie pudiese decir una sola palabra. No existía la más mínima chance de poder manifestar una disidencia siquiera en voz baja. Y esto lo vamos a ver un poquito repasándolo en cosas que son realmente un escándalo. Yo tomo algunas cositas porque el libro es muy largo, pero lo que les quiero decir es lo siguiente, inclusive algunas curiosidades. En el año 47, y esto los peronistas lo ponen de manifiesto como un mérito, y es verdad que es un mérito, se sanciona la ley del voto femenino. Voto femenino del cual Perón desconfiaba, porque recién se pone en práctica en el año 51, 4 años después. Perón no lo puso en práctica, se sancionó, pero nunca lo quiso poner en práctica, salvo en las elecciones de diciembre del 51, cuando Eva estaba muy mal, moribunda. Entonces hicieron que ella vote en el lecho, con la urna que le llevan, toda una puesta en escena para sensibilizar a la muchedumbre, y ahí habilitaron el voto femenino. Pero bueno, la ley técnicamente no se puede objetar. Pero curiosamente, en el año 47, mientras supuestamente se amplían derechos, en este caso es un dato objetivo, también se sancionó la ley 5109 que prohibía el voto a los homosexuales. No hay registro en la historia argentina de un gobierno que le prohíba el voto a los homosexuales. Vale aclarar que era una ley que no tenía mucha vigencia práctica, porque la ley existía como tal, pero había que tener un proctólogo al lado de la urna para saber quién vota y quién no. Era una cosa que no tuvo ninguna operatividad, pero la ley existió y pone de manifiesto una mentalidad. Interesa esto, porque son los mismos peronistas los que ahora andan con la ideología del género, y estas cosas las silencian. Esta era la mentalidad que tenía Perón. Empieza algo que es una idolatría. Miren, voy a leer una cita de Perón. No hay nada que no esté chequeadísimo. Ustedes saben que Perón además es el padre de la inflación. En Argentina no había inflación hasta que él irrumpió en escena, 50% anual. Y él consideraba que no era culpa de la emisión de monedas sin respaldo, sino de los especuladores. Y, por supuesto, sacó leyes para encarcelar a los especuladores. O sea, un almacenero actualizaba los precios y iba preso. Hay que dar la más absoluta libertad al pueblo en todas las cosas, decía Perón, y restringir la acción política, que es lo que está podrido, que es lo canceroso. A esa ninguna libertad. A esos hay que restringirlos, cerrarlos y no dejarlos mover. Y también a los especuladores, o sea, los que actualizaban los precios. Porque esa es la otra lacra. Después de los políticos opositores, la lacra que sigue son los ladrones que especulan y llevan la intranquilidad y la miseria al pueblo. Esa era la libertad política que existía. Y empezó una situación agobiante en cuanto al culto a la personalidad. Todos los diarios cerrados, un solo noticiero en cadena, las cárceles abarrotadas de presos políticos, Balbín a la cárcel, Frondizi a la cárcel, Scioldi a la cárcel, Repetto a la cárcel. Era una situación realmente agobiante de políticos encarcelados y lo que era peor, artistas encarcelados. El folclorista Atahualpa Yupanqui encarcelado, el pianista Osvaldo Pugliese encarcelado, Libertad Lamarque exiliada, Victoria Ocampo encarcelada. Nadie se acuerda de esa censura con celebridades, que estoy hablando de lo que pasaba en aquella época, ni hablar de los diarios y de los casos más emblemáticos. A esto se sumaba una situación religiosa, por eso el libro es el fetiche de las masas, que es un objeto de adoración.
Porque efectivamente se buscó, y eso genera después, más adelante, el conflicto con la Iglesia, implantar la religión oficial del Estado y cualquier otra religión por una religión que fue la religión nacional peronista. Que hay un libro incluso de Bosca relativo a eso. Se dispone, bueno, la provincia de La Pampa se llama Eva Perón, la provincia del Chaco, presidente Perón, la provincia de La Plata se llama la ciudad de La Plata Eva Perón, todo tenía el nombre del dictador y la dictadora consorte. Era una cosa agobiante. Los cuerpos celestes descubiertos por el observatorio Eva Perón deberían tener nombres que exalten las virtudes de Eva Perón. Se descubrieron 3 astros durante la dictadura de Perón. Fueron denominados abanderada, mártir y descamisada. Se cambió el juramento en el Congreso de la Nación. El que tomaba el juramento era el presidente de la Cámara, que era el servil Héctor Cámpora. Juráis ser leales al libertador de la República, general Juan Perón, y a la jefa espiritual de la nación, Eva Perón, a su doctrina y a su movimiento. No se juraba ni por Dios, ni por la patria, ni por la Constitución. Se juraba por el libertador, general Juan Perón, y por la jefa espiritual de la nación. Eva Perón fue declarada jefa espiritual de la nación por ley. Perón se hacía decir a sí mismo San Perón. Ese iba a ser el título original del libro, San Perón. Me dijeron que iba a quedar panfletario. Me dudé mucho y bueno, hay un capítulo, me di el gusto de que un capítulo se llama San Perón que muestra lo que se vivía, la religiosidad laica, ¿no? Fíjense que nosotros estamos acostumbrados a la marcha peronista. Estamos acostumbrados a la marcha peronista y nos parece normal. Y yo el otro día discutía con un peronista, es una idolatría vergonzosa. Y un periodista me decía, pero pará, si vos escuchás la marcha o el himno a Sarmiento, también hay una reverencia. Claro, pero hay una diferencia importante. Sarmiento se murió y después sus seguidores decidieron homenajearlo haciéndole una marcha. Ok. Perón se hizo hacer a sí mismo una marcha para la autoalabanza y gloria de sí mismo, para que se la canten a él mismo sus alcahuetes. Eso es de una vanidad enfermiza que realmente confirma una mentalidad, hay una tara ahí que es una situación de total anormalidad. Todo con Perón en vida. La jefa de bloque del partido peronista, no se llamaba todavía Partido Justicialista, se llamaba Partido Peronista. La diputada Delia Parodi, en plena sesión, nuestro Dios en la tierra es Perón. El diputado Virgilio Filippo redactó el Ave María de María Eva, de rezo obligatorio en las unidades básicas. El principal intérprete de la doctrina peronista, así lo bautizó Perón al ministro Raúl Mendé, enseñaba lo siguiente: seremos mejores todavía si tenemos el pensamiento puesto en Perón. Cada noche al acostarnos debiéramos examinarnos, ¿he imitado yo en este día a Perón? Porque Perón no se equivoca ni puede equivocarse jamás. Los genios y los grandes hombres, sin salvarse uno solo, todos han padecido errores y defectos, todos menos Perón. Cristo se conformó con proponerle al mundo el cristianismo, pero Perón le sacó ventaja. Perón realizó el cristianismo. Sigue, es muy largo, hay un montón de citas así, tiro así al pasar, lo que decía Eva Perón. Bueno, en el libro La razón de mi vida, que le escribieron a Eva Perón, ella dice que Perón tiene un magisterio infalible, o sea, lo que él dice no tiene margen de error. Tengo la cita textual y muchas otras puestas en el libro. Perón escribía en un diario ultraoficialista, que era del Estado, como todo, o paraestatal, que llamaba Democracia. Y él escribía con un seudónimo que llamaba Descartes. En ese seudónimo, él se comparaba con Jesucristo. Tengo todas las citas puestas, si quieren les leo, pero lo voy a aburrir. Él no se comparaba en primera persona, escribía en tercera persona. Esto lo saqué de un filme, o sea, está grabado, además, ni siquiera de un archivo. Ni siquiera un archivo, está él dando la conferencia. Miren lo que dice. Nosotros tenemos en este momento de 4 a 5 millones de estudiantes, de gente que estudia, que si no votan hoy, votan mañana. No hay que olvidarse. Tenemos que irlos convenciendo desde que van a la escuela primaria. Yo les agradezco mucho a las madres que les enseñan a decir Perón antes que decir papá. La primera parte de esta acción individual es imprescindible el adoctrinamiento. La escuela primaria constituye entonces el primer escalón de captación y adoctrinamiento de la futura ciudadanía al movimiento justicialista.
Eva Perón tengo frases muy parecidas y después tengo todo un trabajo hecho sobre cómo eran los libros de escuela primaria que muchas veces circulan por internet o que muchos han escuchado, bueno, de nuestros abuelos, comentarios al respecto, que era una vergüenza. No había otra cosa, no se escuchaba otra cosa. ¿Cuánto queda? ¿Me quedan 10? Bien. ¿Cómo se elegía el personal de estatal? Con un criterio que Perón explicó muy bien. Es menester extremar, organizar y establecer la vigilancia sobre el personal de administración pública. Es indicado como opositor o como indeciso. Él no quería ni para efectuar la selección ideológica de los servidores del Estado, cada gran repartición de todos los ministerios y organismos del Estado deberá llevar a cabo un registro donde se anoten minuciosamente los antecedentes tendencias ideológicas de cada funcionario y empleado. Miren, en el año 49 Perón llevó adelante una reforma constitucional de facto e ilegal y el criterio era el siguiente: las provincias que son opositoras que no participen. Por ejemplo, la provincia de Corrientes, en la cual el peronismo nunca había ganado, se le impidió participar en la elección. Por ejemplo, así de ese desparpajo era. Era una caricatura la democracia, era una verdadera parodia. Entonces allí reforman la Constitución, la cambian literalmente. Eso está trabajado en un capítulo con todas las reformas que se imponen, el modo en el cual se proscribe y cuál era el papel de la oposición, nulo de nulidad absoluta. Pero esto le habilita a Perón en el año 52 su reelección dictatorial, ¿no? Renovar el mandato dictatorial. Fíjense el contexto. Una constitución de facto que habilita a él. Frondizi estaba preso, presidente de Unión Cívica Radical. El presidente del Partido Socialista, Américo Scioli, estaba preso. El vicepresidente, que era Repetto, estaba exiliado en Montevideo. De los 25 diputados que fueron candidatos en la capital federal, en Buenos Aires, 22 del Partido Socialista estaban presos. El presidente del comité de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, Moisés Levenson, estaba preso. Como acababa de salir preso Balbín después de un año de represión y de encarcelamiento y tortura, no había guerrilla, no había nada, eran presos por disentir, punto. No es que había un conflicto especial que uno puede contemplar, no nada, simplemente la disidencia, totalizador. Como sale Balbín, bueno, Balbín va a ser el candidato nuestro porque Balbín acaba de salir, tenemos que vender su imagen. Con un agravante, se sancionó una ley que impedía que los partidos pudiesen hacer alianza política. De esa manera estaba garantizado que la dispersión opositora, ni una radio, ni un diario, ni absolutamente nadie podía hacer nada. Hasta los actos políticos estaban virtualmente proscritos porque aparecían los elementos de choque y enseguida los amedrentaban con tiros. Era una verdadera caricatura. Decía Octavio Paz, célebre pensador mexicano, que la dictadura perfecta es aquella que no se nota que es una dictadura. La de Perón no era perfecta porque se notaba que era una dictadura, pero una dictadura donde intentaba caricaturizar o parodiar una democracia. Y así se va avanzando, Llegamos al año 53, ya Eva Perón muere en el 52, Perón empieza a hacer discursos cada vez más rabiosos, porque antes los discursos rabiosos los daba Eva, y él era el padre que más o menos decía de casa al trabajo y del trabajo a casa. Eva los enardecía y él después más o menos acomodaba. Como Eva había muerto, entonces él empezó, y si ustedes prestan atención, todos los discursos más rabiosos, más violentos y más agresivos de Perón fueron del 53 en adelante. Ahí empieza otra etapa muy peligrosa de Perón, que es las fiestas orgiásticas que se hacían en la Quinta de Olivos con menores de edad, toda una situación que está retratada en el libro con bastante recato, porque no me interesa tanto el chisme, sino la cosa sórdida del personaje que a los 60 años de edad se pone de concubino con una menor de 14, con Nelly Rivas, que no era la única menor que él frecuentaba, pero esa era su predilecta. Y le quedaba algo por conquistar, que era la iglesia. Porque las iglesias empezaban a llenar.
más que de lo normal. ¿Por qué? Bueno, la Argentina tenía una viva fe católica todavía, pero ateos y socialistas iban a las iglesias, porque los curas desde el púlpito cuestionaban las fiestas raras, incitaban a que los jóvenes no vayan a la UE sino a la Acción Católica, cuestionaban el culto a la personalidad, solamente hay que adorar a Cristo, empezaban a decir cosas que no se decían en ningún lugar. Entonces de repente las iglesias iban hasta ateos. ¿Qué haces vos acá, socialista? No, la gente estaba ávida de escuchar otra cosa. Eso a Perón lo enardeció. Y empieza la persecución a la iglesia. Empieza la persecución a la iglesia. Hay una lucha por ver cuál es la religión del Estado.